Bienvenidos nuevamente a todos los estudiantes de sexto básico del Colegio San Benito. Estamos haciendo la conexión, digamos, con el video anterior que hacía referencia a los antecedentes de la independencia de América y de Chile, y en este caso vamos a hablar ya de las etapas de la independencia de nuestro país. Para empezar, al igual que en el video anterior, vamos a hacerlo con una línea de tiempo un poco más sencilla que la anterior, pero que hace referencia a los hechos fundamentales de la independencia de nuestro país, que comienza en 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno y termina en el año 1823 con la renuncia al poder de Bernardo Higgins. Y si ustedes se dan cuenta, en este proceso que duró solo 13 años, tenemos tres etapas muy distintas unas de otras. La primera va a ser la Patria Vieja, la segunda la Reconquista, y vamos a terminar con la Patria Nueva. Y es importante entender de que a pesar de la corta duración de este proceso de independencia de Chile, tenemos tres etapas muy diferentes una a la otra, y vamos a empezar a caracterizar cada una de ellas para que podamos entender por qué fueron tan importantes para finalmente lograr la independencia definitiva de Chile. La primera etapa que vamos a trabajar dentro de este proceso de independencia corresponde a la Patria Vieja, que va desde el año 1810 hasta el año 1814. Si bien puede ser 4 años, esto tiene un proceso que es anterior. Entre 1808 y 1810, a lo largo de América, de forma coincidente, se van a generar, se van a constituir, se van a presentar, crear, etcétera, diferentes juntas de gobierno. Cada una, como aparece en el mapa, una en México en 1808, en Cartagena, que corresponde a Colombia, en 1810, en Quito, 1809. Cada una de estas juntas lo que va a hacer es establecer una serie de reformas políticas, unas más profundas que las otras. Unas van a avanzar más rápido la independencia, otras más lento. Una serie de reformas económicas, unas van a avanzar hacia la libertad de comercio, uno de los deseos más importantes y queridos por parte de los diferentes patriotas americanos. Y otros en reformas administrativas, como la forma de estructurarse a lo largo del territorio. Sin embargo, el común denominador es que cada una de estas juntas en un primer momento no tienen un carácter independentista, sino que más bien buscan crear, son creadas para generar una lealtad al rey Fernando VII. Pero cada particularidad, bueno, va a dar una cierta identidad a cada uno de los movimientos independentistas americanos. En el caso de Chile, la primera junta se va a establecer el 18 de septiembre de 1810, convocada por don Mateo Vittorio Zambrano, invita a los vecinos de la ciudad de Santiago a un cabildo abierto. Recordar que Mateo Vittorio Zambrano era un gobernador interino, ya que el gobernador anterior, don Antonio García Carrasco, había sido un gobernador bastante tirano, y los vecinos de Santiago le pidieron su renuncia. Él renuncia y asume este patriota con hartas ganas. Es uno de los primeros gobernadores chilenos en el territorio nacional. Y este 18 de septiembre él convoca este cabildo. ¿Cuál era el sentido inicial del cabildo? Bueno, armar una junta de gobierno que gobernara estos territorios para nuestro querido y amado Fernando VII. Le juran lealtad. Dicen que estos territorios son de él, y por lo tanto había que protegerlo y cuidarlo. ¿Y quién mejor que proteger su casa, que eran los mismos habitantes de su casa, del territorio chileno, de la Capitanía General de Chile? Desde ese punto, la primera junta va a iniciar un proceso en el que se van a caracterizar por dos posturas completamente diferentes en estricto rigor. Por un lado, van a estar los moderados, y por otro lado van a estar los exaltados, que son dos grupos políticos que cada uno va a querer avanzar en cambios paulatinos hacia la independencia, manteniendo el lazo con España. Es bien complejo separarse cuando uno tiene 300 años de lazo y no conoce otra forma. Pero si recordamos el video anterior, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, el de Francia, que nos enseñan cómo separar y cómo elegir a nuestras propias autoridades. Y por otro lado, están los exaltados. Estos exaltados son los que quieren avanzar más rápido a la independencia, como con mayor prontitud. Quien caracteriza principalmente a este grupo de exaltados es José Miguel Carrera. Va a entrar José Miguel Carrera en acción cuando el 4 de julio de 1811, coincidencia, el Día de la Independencia de Estados Unidos, en honor a ellos, se forma el primer Congreso Nacional.
este primer Congreso Nacional, va a seguir sin destacar la posibilidad de avanzar hacia la independencia. Y José Miguel Carrera, un poco preocupado y ansioso también de querer que estos territorios sean independientes, se toma el poder. Él junto a sus hermanos se toman el poder y lo que hacen es avanzar a mayores reformas. Por ejemplo, crean la primera bandera nacional, una bandera que es de color blanco, amarillo y azul. Crean el primer escudo nacional y crean el primer reglamento constitucional en 1811, una suerte de orden, un documento escrito donde se anotaron cuáles son las reglas mínimas con las que Chile va a seguir avanzando. Estas acciones no van a caer nada de bien, no solo en los sectores moderados, sino que también van a caer nada de bien en el virreinato del Perú. Y el virrey del Perú se va a decidir a avanzar, a reconquistar estos territorios. Una serie de enfrentamientos van a significar estas acciones. Van a desembarcar en la ciudad de Talcahuano, cerca de Concepción, al sur de Chile, y desde ese lugar van a avanzar hacia el norte. Va a aparecer dentro de esta historia don Bernardo Higgins, un patriota chileno nacido en la ciudad de Chillán, quien va a también avanzar y querer de tener esta necesidad de ser independiente. Lamentablemente, las tropas chilenas no estaban lo suficientemente preparadas y lentamente fueron perdiendo territorio. Tanto así que en octubre de 1814 van a ser asediadas en la ciudad de Rancagua, a no más de 100 kilómetros de Santiago. Si Santiago caía toda esta idea de la independencia. Esto ocurre el 10 de octubre en el llamado Sector de Rancagua, que significa el fin de la patria vieja, significa el exilio de todos los patriotas más fervorosos hacia la ciudad de Mendoza en Argentina, y da inicio a un segundo periodo llamado la Reconquista de Chile. Vamos a pasar ahora a la segunda etapa, que es la Reconquista, y que va desde el año 1814 al año 1817. Y como bien decía el profesor Gonzalo, a las autoridades españolas no les gustó absolutamente nada que empezaran a surgir estos grupos independentistas en nuestro país. Por eso es que enviaron inmediatamente tropas y lograron reprimir y controlar fácilmente al ejército patriota, lo que va a llevar a un gran revés en este proceso de independencia, especialmente para los exaltados que pretendían la independencia lo más rápido posible. En este periodo de reconquista es volver a lo que era el pasado colonial español, por así decirlo. En estos 3 años en que España logró controlar nuevamente los territorios de Chile, se va a caracterizar esta etapa porque las autoridades españolas, en primer lugar, don Mariano Osorio, va a buscar restablecer todas las estructuras, todas las autoridades y todas las instituciones que existían antes de que empezara el proceso de independencia de Chile, antes de la primera Junta Nacional de Gobierno, el año 1810. Por eso es que como que tratan de borrar con todo el pasado de estos 4 años que duró la primera etapa de la Patria Vieja, borrar con todo lo avanzado, principalmente por el gobierno de José Miguel Carrera, como este reglamento constitucional, como el establecimiento del primer periódico, La Aurora de Chile, la eliminación del Instituto Nacional, por ejemplo, que se había creado, o de la Biblioteca Nacional también, que había creado José Miguel Carrera. Todo eso lo van a eliminar y se restablece todo lo que había sido el pasado colonial español aquí en nuestro país. Pero los españoles quieren demostrar realmente quiénes son los que gobiernan en estos territorios. Por eso es que van a aplicar una mano muy dura y van a ser muy violentos en reprimir a cualquier persona que haya sido asociada al fenómeno independentista o que haya planteado ideas de independencia en algún minuto. A pesar de que la gran mayoría de todos estos políticos y patriotas chilenos que buscaban la independencia habían escapado rápidamente hacia Mendoza, hubo muchos que se quedaron acá y fueron encarcelados, por ejemplo, y fueron perseguidos en realidad durante estos 3 años que los españoles buscaron restablecer y reimponer lo que había sido el dominio español en nuestro país.
y va a haber como que dentro de los criollos chilenos va a empezar a aumentar el sentimiento de rechazo hacia los españoles, y esta antigua rivalidad que había entre los exaltados y los moderados va a empezar a ser reemplazada por los que apoyan al rey, que son los realistas, contra los patriotas que logran, o sea, que buscan alcanzar la independencia de Chile lo antes posible. Por eso es que ya no vamos a tener dos bandos de chilenos, por así decirlo, que se enfrentan entre ellos por imponer sus ideas, sino que vamos a tener dos grupos, los realistas, que apoyan a el rey de España, que apoyan a todo lo que significa la institucionalidad colonial española, y por otro lado tenemos los patriotas, que en realidad buscan que Chile, ya como había dado sus primeros pasos de independencia o de mayor autonomía, lograr efectivamente lo que había sido el anhelo para muchos desde 1810, con lograr definitivamente la independencia de Chile. Eso ocurría más o menos aquí en Santiago, en las grandes ciudades de nuestro país. Pero en Mendoza, como bien dijo el profesor hace unos minutos, se instalaron la gran mayoría de los patriotas que lograron escapar de nuestro país. Los más importantes de ellos, Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera también escapa a Argentina, y ellos se van a reunir en la ciudad de Mendoza y van a empezar a organizar lo que después se va a llamar el Ejército Libertador de los Andes. Este ejército va a estar varios años preparándose, juntando recursos, juntando hombres. Este ejército no solo está formado por chilenos, sino que también hay argentinos, que buscan finalmente lo que es la independencia, no solo de Chile, sino que de América Latina en general. Este Ejército Libertador de los Andes, que estuvo desde finales de 1814 organizándose, en el año 1817 va a cruzar definitivamente la cordillera, dividido en diferentes bandos, lo van a hacer en 3 partes distintas, para lograr liberar a Chile del dominio español, principalmente en la ciudad de Santiago, porque era donde se concentraba la mayor cantidad de las autoridades y de los gobernadores, para liberar primero a Chile y después conseguir también la independencia definitiva de Perú. Es por eso es que este Ejército Libertador de los Andes no solo busca la independencia de Chile, sino que busca que en realidad el proceso de autonomía sea un proceso transversal a todas las colonias americanas. Es por eso que se busca la independencia de Argentina, se busca la independencia de Chile, la de Perú, pero también va a estar vinculado a, por ejemplo, el proceso independentista en la Gran Colombia, que actualmente es Venezuela, y los territorios colombianos. Y es decir, que el dominio español finalmente desaparezca, no solo de Chile, sino que desaparezca de todo el territorio americano, y así que cada una de estas colonias que habían sido parte del Imperio Español durante 300 años puedan finalmente ser países independientes. Y como dice ahí el PowerPoint, el 12 de febrero de 1817 ocurrió la batalla de Chacabuco, en que este ejército de patriotas logró derrotar a los españoles, poniendo fin así a la dominación española, pero no poniéndole fin todavía al proceso de independencia, sino que logran recuperar todo el terreno perdido durante estos 3 años de reconquista española, para empezar definitivamente ya a hablar de independencia ya de Chile en la etapa que viene a continuación, que es la Patria Nueva. Durante la Patria Nueva, después de que el Bernardo Higgins, que comanda una de las columnas de las tropas del Ejército Libertador, es designado como director supremo. Preside este país y no obstante esta suerte de calma que significa la batalla de Chacabuco, las tropas españolas no se van a dar por vencidas. Se repliegan hacia el sur, vuelven a Talcahuano, cerca de la ciudad de Concepción, y se rearman para volver nuevamente a Santiago y volver a liberar. Durante este año, entre 1817 y 1818, Bernardo Higgins va a avanzar en la firma del Acta de Independencia, se va a escribir un documento, es decir, esta fecha, de ahora en adelante somos independientes, ya consolidando un proceso que había partido en 1810. No obstante este acto, las tropas españolas no lo van a reconocer, por supuesto, y van a seguir avanzando. Y una fecha que es clave para el proceso de independencia es el 5 de abril de 1818, cuando a la salida de Santiago, acá en la comuna de Maipú, donde
si alguno puede conocer dónde está el templo votivo de Maipú, donde el Papa Francisco dio un discurso el año en que vino, el año pasado, va a ocurrir la batalla final, en el que las tropas chilenas van a vencer a los realistas de forma casi definitiva, y que se va a sellar con un abrazo entre José de San Martín y Bernardo O'Higgins, en un cuadro muy famoso de un pintor, Pedro Lira, que se llama El abrazo de Maipú. Desde ese momento, desde el 5 de abril hasta de 1818, Chile va a gozar de cierta calma. Para eso, el gobierno de Bernardo O'Higgins va a tener un carácter autoritario, bien firme. No obstante, aquello, la aristocracia criolla no va a querer tanto esto, porque ya había hecho el gasto del periodo. Y una serie de reformas que el gobierno de Bernardo O'Higgins había planteado para mantener el orden. Recordar que estamos pensando en cómo ordenar un país independiente. Nadie sabe. Tenemos ideas, pero no tenemos, nadie lo ha materializado todavía. Entonces, en este proceso de cambio de orden, una serie de reformas que llevó adelante Bernardo O'Higgins no fueron implementadas con el beneplácito de los grupos más acomodados de Chile, la aristocracia criolla. Este rechazo que va a tener por parte de la aristocracia va a significar que otras ciudades como la de Concepción y Coquimbo se rebelen contra Bernardo O'Higgins. Y él, en un acto generoso, termina por renunciar en 1823. Con esto se suele decir que es el fin de la independencia de Chile. No obstante, no es solamente el fin no es el fin, es el fin del proceso, pero no es el fin de un proceso mayor, que tiene que ver con la organización de la República. Como bien dice el profesor, con la renuncia o la abdicación de Bernardo Higgins al poder, al título de director supremo, digamos, si bien pone fin al proceso de independencia a estos 13 años de guerra constante en la que Chile logra su independencia definitiva, recién esto da inicio a un periodo de incluso mayor complejidad que tiene que ver con organizar un país que recién se acaba de independizar. Chile durante 300 años fue dominio español y siempre le dijeron qué es lo que tenía que hacer, cuáles eran las normas que tenía que cumplir, cuáles eran las autoridades, cómo es que funcionaba el sistema institucional establecido por los españoles aquí en América. Pero de un minuto a otro, los chilenos tienen que empezar a autogobernarse, es decir, tienen que establecer sus propias normas, establecer su propio sistema económico, tienen que establecer sus reglas internas, cuáles van a ser sus límites, por ejemplo, cómo van a mantener sus relaciones con los otros países. Por eso es que recién empieza un proceso de organización que va a terminar, por así decirlo, en el año 1833, cuando se establece una constitución más conservadora, que va a ser el primer texto constitucional que le va a dar mayor estabilidad al país y que le va a permitir en realidad poder salir de este periodo de organización y de mucha inestabilidad interna para empezar con un proceso ya de mayor desarrollo económico y mayor estabilidad política también. Esperamos que les haya quedado muy claro con este video lo que fueron las etapas y las características principales de la independencia y nos vemos en otro video. Chao. Chao.